Finanzas a tu alcance. Conoce oportunidades de inversión alrededor del mundo en un contexto desafiante para los mercados de la mano de Quick Trade, la plataforma de inversiones del grupo SBS. Muy bien, Nacho Murúa, como todas las semanas, un placer, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, sé que no es lo que vos más mirás, pero bueno, es inevitable hacer referencia al récord de Bitcoin, ¿no? Me parece que es la noticia del mundo financiero en estas horas. También Coinbase, que es la principal plataforma cripto que cotiza en bolsa, está en nuevos récords, ¿no? Llegando, o sea, muy cerquita de los $400. La acción de Coinbase, que en algún momento, después de la pandemia, cuando Bitcoin se derrumbó, llegó a valer $20, hace no mucho tiempo. Hoy están 400, nuevo récord absoluto. Coinbase, que va a tener también presencia en Argentina. Se viene Coinbase Argentina, así que es un dato también importante. Bueno, me parece que esto es, ¿no?, para mencionar, más allá de que por ahí lo nuestro es más acciones, bonos, etcétera, pero el mundo cripto está revolucionado. Sí, por supuesto. Como decís, yo no soy un recomendador de Bitcoin, por supuesto lo sigo. Aparte, tenemos uno de los chicos en la oficina que festejó toda la semana cuando el mercado se hacía pomada y yo le decía, ¿pero qué te pasa, flaco? Bueno, estaba recontra comprado en Bitcoin, así que tenemos claro que está en máximo. Así como bien decís, Coinbase también tuvo una buena semana de la mano de lo que fue la performance de las criptos. Es verdad, yo me acuerdo cuando salió Coinbase, yo tenía algunos clientes, ¿viste? El Bitcoin ahí ya era popular, por supuesto, pero quizás no tanto como ahora. Y algunos clientes que me pedían licitar, comprar prácticamente apenas salió en el IPO a $200, creo. Creo que a los pocos meses, como decís, estaban 20, se querían morir. Yo, por supuesto, no me hacía cargo de esa decisión, pero bueno, la verdad que el tiempo les dio la razón. Coinbase viene siendo una locomotora igual también. Creo que este año, a mitad de año, un poco antes, habíamos hecho un análisis nosotros de cómo había ido la performance de Coinbase y hay otra billetera cripto que tiene que no me acuerdo cuál es, en relación al Bitcoin en el año y les había ido, pero mucho peor, considerablemente peor. No me acuerdo cuál era el Sí, motivo. sí, sí. Después, bueno, por supuesto, ahora, como bien decís, recuperó, pero bueno, si todos los que están comprados en criptomonedas, la verdad que creo que fue una buena semana. Todo va un poco de la mano con lo que está pasando en el mundo, viste que dicen el oro digital y demás va de la mano de lo que nosotros destacamos del panorama global para comprar acciones, para comprar bonos, que no es del todo cierto, no es del todo claro, y mucha gente quizás puede elegir refugiarse en el mundo de las criptomonedas, que para quienes buscan algún medio de diversificación puede llegar a ser un bien Mira, más que para, utilizable. para ponerlo en referencia, en el año Bitcoin sube 25% y Coinbase, que es una plataforma cripto, sube 51%. O sea, Oh, supera, prácticamente duplica lo que ha aumentado el Bitcoin en lo que va del año, algo que no es muy habitual. En general, viste, es una empresa que seguía como un poco por atrás. A Bitcoin ahora se dio vuelta. Digo, para tener en cuenta, ¿no? Aparte, no sé si hay CDR de Coinbase, tal vez lo haya, no lo tengo sí, se claro. da Coinbase es Coin también el ticker. Claro. Ujú. Está bien, o sea, se puede comprar también en el mercado local. Sí, sí. Igual, Nacho, como viste, sabemos que Bitcoin tiene fases, ¿no? Ahora es la fase alcista y algunos piensan que el año que viene va a venir una fase a la baja. Y ya había algunos artículos diciendo, bueno, ¿cuál sería el piso de esta nueva tendencia bajista de Bitcoin? Y algunos dicen, bueno, de 50.000 va a ser muy difícil que baje, ¿viste? Respecto a los 20 y pico mil que llegó a bajar en la Sí, última yo fase por eso, bajista. creo que un poco por todo esto de los ciclos que tiene el Bitcoin y demás, que es que a mí mucho no me gusta porque soy medio agnóstico en ese sentido, no creo mucho en que los ciclos de mercado se den por darse. Me gustaría entender qué es lo que lo genera y demás para poder tener una decisión un poco más formada, pero sí que obviamente los que están de cerca me habrán seguido de los ciclos del Bitcoin y demás y que el año que viene probablemente no sea tan positivo, pero bueno, ese es un poco también el motivo por el cual yo lo miro de costado porque si todos sabemos que el año que viene no va a ser tan positivo, probablemente se cumple, probablemente rápidamente se dé vuelta porque quede barato rápido. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en ese sentido, pero sí, es cierto que la mayoría de las voces del mercado en tema dan ese tipo de panorama para 2026. Correcto, correcto. Bueno, Nacho, ¿cómo está viendo el mercado? Uno ve a los índices bursátiles en récords. Hoy es un día un poquito más flojo, ¿no? Sigue el tema de los aranceles, las amenazas de Trump, ahora con Canadá. Pero el mercado se la viene bancando, ¿viste?
Sí, el mercado, a ver, después de lo que fue el Liberation Day con tema tarifas, se recuperó rápidamente. No me acuerdo si no subió 25 o 30% desde mínimos en el año. Por supuesto, en el año el S&P 500 debe estar entre 5 y 7% arriba. No es una gran maravilla, sobre todo para que está comprado, pero bueno, el que aprovechó la caída y demás que tuvo, a nuestro criterio, creo que lo mencionamos nosotros en este espacio. La caída tuvo un momento en el cual fue aprovechable, pero duró muy poco, que a nosotros nos gustó cuando tocó la zona de abajo de 5.000 y hasta los 5.000, 5.100. Una vez por arriba de eso, la verdad que los precios no parecían tan atractivos desde el punto de vista fundamental y preferimos verlo un poco de afuera. Y el mercado, la verdad, siguió recuperando de manera espectacular. Hoy está prácticamente en nuevos máximos, está levemente abajo de lo que fue el último cierre máximo de mercado, pero sí, se sigue recuperando. Y a nosotros lo que decimos siempre, lo que más nos preocupa es que la valuación de las compañías sigue siendo bastante Alta. elevada y nos dificulta un poco seguir convalidando estos precios, sobre todo con todo el contexto global, económico, geopolítico, arancelario y demás que ya sabemos, y entendemos que hay opciones de riesgo también un poco mejor remuneradas, pero siempre mirando, siempre manteniendo en cartera, por supuesto, el mercado americano, solo que hoy no elegimos que sea la estrella o la vedette de nuestro portafolio de largo plazo. Pero sí, como siempre decimos, hay que estar invertido por más que no estemos del todo confiados. Simplemente se trata un poco de jugar con la ponderación o con las expectativas que tengamos para adelante. Pero bueno, también Nvidia se convirtió en la primera compañía en alcanzar los 4 trillones de market cap. Había ahí una apuesta, una competencia, si iba a ser Apple, Microsoft o Nvidia. Bueno, finalmente Nvidia hizo nuevos máximos históricos, nuevamente debe ser de las compañías que mejor performan en el mercado y también de la mano de Nvidia el mercado es que pudo alcanzar nuevos máximos. No nos olvidemos que la dependencia del sector tecnológico para el mercado en su conjunto sigue siendo bastante relevante y es por eso también que vemos que los precios están de vuelta un poco más caros de lo que nos gustaría. Bueno, fíjate el caso de Nvidia, ¿no? Que había caído 40, por no sé, se derrumbó a principio de año cuando salió esta compañía china Ujú. de inteligencia artificial. Entonces muchos dijeron, che, ya está, los chinos con 2 mangos con 50 tienen empresa 1000 veces más rápida de IA que Estados Unidos. No se necesitan tanto chip. Bueno, ahí Nvidia fue la gran perdedora, pero después se recuperó. Sí, sí, fue duramente castigada. A ver, por supuesto que yo siempre digo lo mismo, ¿qué van a decir los actores de mercado que tienen intereses en este tipo de compañías? Pero es una realidad que la gran mayoría de los actores de mercado que están en compañías de tipo Nvidia salieron a decir que uy, ¿cómo se llamaba? La DeepSeek China no Sí, era no era una amenaza, sino que más bien era un complemento, una buena noticia y que iba a seguir fomentando el tema de la inteligencia artificial a gran escala. Con lo cual, por supuesto, al principio todos decían, y sí, ¿qué me vas a decir vos que vivís de la venta de chips? Pero la realidad es que, por lo menos, si miramos los precios de mercado, resultó ser verdad lo que se hablaba del mercado, que no era en competencia, era todo un gran conjunto la IA y todo lo que genera avances en materia de inteligencia artificial era más que positivo. Y bueno, la verdad que todo fue por ese camino. Hoy por hoy volvemos a la misma disyuntiva de antes, con variar o no precios elevados que pueden tener adentro expectativas de ganar un poco más que ambiciosas y que veremos o no si son difíciles de cumplir. Hoy por hoy entendemos que no sobran la zanahoria, por así decirlo, para convalidar estos precios si miramos mercados mucho más atractivos y por sobre todo si miramos lo que es un mercado de renta fija, que en términos teóricos te está ofreciendo retornos parecidos e incluso más altos que lo que te ofrece el mercado de renta variable con un riesgo considerablemente mejor. ¿Qué ven en renta fija? Bueno, Porque hay mucha inversión que en los últimos años abandonó la renta fija justamente por la zanahoria de Wall Street, la suba de acciones, y che, los bonos son aburridos, pagan poco. ¿Hay mejores tasas hoy en renta fija para aprovechar? a ver, los bonos son aburridos, pagan poco, sí, es una realidad. Nosotros siempre a la hora de armar las carteras de inversión intentamos mirarlo como un todo y que las dos patas de la cartera, es decir, la de renta fija y la de renta variable, cumplan objetivos en conjunto, pero distintos. La realidad es que la pata de renta fija vos no te va a hacer crecer el patrimonio, no te va a hacer ganar más plata, no te va a hacer más rico que ayer y no te va a generar un crecimiento de tu cartera para alcanzar objetivos. Lo que va a hacer es devengarte un interés razonable para que tu cartera crezca en la medida necesaria, devenga un interés lógico con el tiempo y la parte de la cartera que va a estar
orientada a generar estos retornos por encima de la media va a ser la de renta variable. Por eso es que en cualquier planificación financiera de largo plazo, seria, por así decirlo, tenés que tener las dos caras de la moneda. Y hoy, por todo lo que venimos mencionando, entendemos que es un momento más, no para buscar crecimiento de patrimonio, sino para buscar un poquito de devengamiento de tasa, conservamiento del capital y esperar que los precios sean más razonables en un momento. Hoy, la comparación que solemos hacer para dejar claro el porqué de nuestra preferencia por sobreponderar renta fija por sobre renta variable. Esto no quiere decir que vaya a rendir más, probablemente no rinda más, pero es un argumento a favor que nos hace estar más tranquilos con nuestras decisiones, que hoy la tasa americana, por ejemplo, a 10 años debe estar en 4,2, 4,3%, no lo tengo del todo claro ahora cuánto está. Y la tasa de ganancias del S&P 500, que no es ni más ni menos que el inverso del ratio de price earning que todos conocemos, está entre 4 y 4,3% también. Es decir, están ganando prácticamente lo mismo las compañías de mercado de capitales que lo que se está pagando un bono americano. Y cuando uno mira lo que son los riesgos de uno y el otro, es considerablemente menor el riesgo de la renta fija en cuanto a volatilidad o peor escenario posible o caídas por delante. Entonces es ahí cuando nosotros nos inclinamos un poco más por lo que es la renta fija en las carteras, sin despreciar la renta variable, pero sí entendiendo que hay que hacer foco en este tipo de mercados. Y después, ni hablar si empezamos a tomar un poco de riesgo de crédito y buscamos empresas de grado de inversión, empresas argentinas que pagan muy buenas tasas y empezamos a encontrar tasas entre 5,5, 6,5, 7,5, 8% si buscas Argentina, y son tasas de renta fija realmente interesantes. Claro, yo creo que un rendimiento de una cartera más o menos bien ponderada, sin que sea todo triple A en renta fija, y tenés que pensar en un 6% anual, 5,5, 6%, y está bastante bien, ¿no? Y te diría que más, hoy por hoy los fondos comunes de inversión de afuera, grado de inversión de buena calidad y una duration entre 3 y 5 años, que no son muy largos, te están rindiendo entre 5,5 y 6%. Los grados de inversión está pagando unas muy buenas tasas, por eso es que nos gusta tanto también. Entonces, no es que estamos revengando solamente un 1% real, son tasas reales interesantes. Y aparte, vos pensás que, por supuesto, cuando uno empieza a invertir en el mercado de capitales, está acostumbrado o a ver Twitter o a ver películas o a ver lo que sea, que la gente gana 50% en una posición, 60, 100, se hace millonaria. Pero la realidad es que cuando uno planifica carteras, el retorno que les pide un portafolio de largo plazo es te diría entre 5 y entre 6, o entre 5 y 8, 9% en promedio. Pensemos que el S&P 500 con las subas tremendas que hemos visto, sube en promedio entre 8 y 10% por año desde que se fundó el índice, con lo cual una cartera a largo plazo tiene que rendir entre 5 y 10% si querés, para poner un amplio espectro de retornos, dependiendo del riesgo que asuma cada uno y dependiendo de la cantidad de activos de riesgo que tenga cartera. Entonces, sí. Lo que pasa, Nacho, que uno se deja llevar también por charlas con amigos, con gente conocida, que siempre te cuenta la que ganaron, ¿viste? Sí, yo tengo Bitcoin y en el último año gané 80%. Decís, che, yo quiero ganar también 80%. ¿Qué tengo que hacer? Después no te cuenta todo lo demás, ¿no? Y el inversor es así, el ser humano es así. O sea, siempre te van a contar la que ganaron, la que le fue muy bien, y se olvidan de la que perdieron, porque uno tiene ese comportamiento. Sí, obviamente, y aparte yo acá sí hablo con la experiencia del caso y con tratar constantemente con clientes y demás. Yo te puedo asegurar que a la persona en líneas generales le duele mucho más perder un 10% de lo que le gusta ganar un 10%. Pero también te puedo asegurar que le molesta bastante más cuando el de al lado gana un 10% y vos quizás ganaste un 5% por ser un poco más moderado y porque, por supuesto, sí, che. Cuando uno planifica y plantea escenarios o toma las decisiones que toma con una cartera, lo hace considerando escenarios positivos y escenarios negativos. Y hay veces que tenemos suerte y el escenario negativo no se da, pero la cartera quizás no creció tanto como la de al lado, que no había considerado ese escenario o que simplemente tenía un umbral de riesgo bastante más alto que vos, y esa parte es la más difícil de hacer entender a la gente. Cuando algo está bien armado, no debería medirse por retorno, sino por el cumplimiento de objetivos de la cartera. Claro. Así que bueno, esta es un poco la parte difícil y un poco lo que a nosotros hoy nos lleva a sobreponderar la renta fija, que entendemos nos cubre una gran parte del retorno esperado de la cartera, sin tener que asumir riesgos desmedidos. Y ni hablar si nos vamos a emisiones locales de compañías de primerísimo nivel, como YPF, Pampa, Vista y compañía, que te pueden ofrecer unas tasas de retorno entre 7 y 8,5% de economías de 3 a 5 años. Son tasas realmente interesantísimas que nos gustan mucho para
aumentar un poco el retorno esperado de las carteras, no subir tanto el riesgo y aún así mantener una buena posición en renta fija. Siempre el jardín del vecino está mejor que el de uno. Eso es así, ¿viste? Siempre el pasto está más verde en el de al lado, eso es verdad. No, es tal cual. Así que el ser humano tiene ese comportamiento, pero hay que tratar de no cebarse con esas cosas. Yo conozco un montón de gente que se ceba, no, porque el otro ganó tanto, yo soy un tarado. No es así, ¿viste? Hay que, como decís vos, hay que ver el objetivo de uno y mantenerlo. Nacho, para el cierre, habíamos hablado hace un par de semanas de acciones argentinas, ¿no? Como que ahí había una buena oportunidad. Pero están pesadas, la verdad que sí, no hay con qué darle, ¿viste? El mercado está medio muerto, realmente sí. Imagínate que esta charla la vengo teniendo hace una semana 3 o 4 veces por día. La realidad es que sí, el mercado argentino está pesado, pero un poco también lo que yo fui concluyendo y hablando con clientes es, mirá, en casi 2 años de gobierno, creo que es la primera vez que se empiezan a ver riesgos. Es la primera vez que el mercado está diciendo, che, y si las cosas no salen tan bien como esperábamos, lo cual no es lo mismo que las cosas no vayan a salir como esperábamos, porque como dije la semana pasada, como vengo diciendo desde hace bastante, recién ahora empezaron a aparecer riesgos concretos de que uno lee que el salario real de la clase media no se recupera, sigue por niveles por allá por noviembre del 24, la actividad no termina de repuntar como parecía que iba a repuntar. Tuviste una pequeña corrida contra el dólar, porque no nos olvidemos que si todo como se fue a 1.300, la suba del dólar fue de menos del 15% desde que se salió del cepo, un juego de niños en lo que es Argentina, volvió a retroceder fuertemente a la zona de 1.200, 1.250. Ahí entendemos, o hay varias especulaciones de que los mismos que están liquidando por exportaciones son los que están dolarizando para protección, porque como bien saben todos, y como dijimos recién, la actividad no repunta, los salarios no se recuperan y no hay tantos pesos en la calle, con lo cual no faltan las voces que te dicen, che, mira, quizás que al revés de lo que pensamos todos, cuando termine la liquidación del agro y demás, también se empieza a cortar un poco el chorro de demanda de dólares. Así que serán semanas interesantes, serán semanas movidas para ver cómo evoluciona el tipo de cambio, pero esto no nos hace cambiar nuestra decisión sobre Argentina. Y lo que quede claro es algo que también recalcamos 1 y 1000 veces en este espacio: nos gusta Argentina, somos compradores de equity argentino en estos precios, somos compradores de bonos soberanos en estos precios, entendemos que las tasas de interés en pesos siguen teniendo sentido, sobre todo a este tipo de cambio bastante más elevado que hace 2 semanas, pero siempre con la prudencia que destacamos de que la posición en Argentina tiene que ser una posición no superior al 15-20% de la cartera si queremos ser exagerados. Primero que nada, porque ya tenemos el riesgo argentino asumiendo que vivimos en Argentina, trabajamos en Argentina y tenemos nuestras casas en Argentina, y todo lo que implica vivir en Argentina, ya el riesgo argentino nos lo tiene más que cubierto. Y segundo, para que si las cosas eventualmente no salen a buen puerto, por supuesto, vamos a ir desarmando con el correr del tiempo, pero que un escenario negativo no nos lastime materialmente las carteras. Pero hoy por hoy entendemos que los riesgos a correr están bien remunerados por lo que es una eventual suba de precio de equity argentino para fin de año, si las cosas logran seguir por buen camino. Pero bueno, creo que es un poco de ruido que bien vale la pena preocuparse, para también nos sirve para levantar mano y decir, ves que no es todo color de rosa, no te compré 100% de Argentina porque sube, que tengamos la cabeza fría porque estas cosas pueden pasar y van a seguir pasando en la antesala electoral, pero entendemos que sigue teniendo valor y creemos que es un activo que nos debería dar un buen retorno a fin de año si las cosas siguen por buen rumbo. Clarito. Nacho, gran abrazo, te agradezco. Bueno, y a disfrutar el fin de semana entonces. Igualmente para ustedes, chicos, buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. Arranca el día con ventaja. Pablo y a la bolsa, con la conducción de Pablo Wende.